Buenas a todos, chicos, estamos aquí en otro episodio de Podcast del Pueblo. Hemos tardado en hacer el siguiente episodio por temas laborales, pues esto no nos da de comer, así que tenemos que trabajar el resto. Y entre trabajo, vacaciones y eso, pues no hemos podido. Tenemos aquí a Irene, que le damos las gracias de estar aquí porque aparte de ser la primera chica que vamos a entrevistar en el podcast, nos ha cedido otra vez el espacio de la peluquería para poder hacer aquí el podcast. Así que nada, Irene, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, encantada de estar aquí y compartir este ratito con vosotros. Pues nada, cuéntales a los que nos están viendo un poco a qué te dedicas, cómo eres y esas cosillas. Vale, bueno, pues nada, soy peluquera, llevo ya 10 años en la profesión, suena topicazo, pero sí que era mi pasión desde muy pequeña. Y bueno, pues como está tan mal este mundillo y tal, al final decidí emprender por mi propio camino. Ya llevo 1 añito y medio casi y muy bien. ¿Qué tal la experiencia de soltar pasta y empezar ahí a trabajar por tu cuenta? A ver, creo que idealizamos mucho al final pues lo que es ser autónomo. Es cierto que te da una libertad que no te da el ser empleado, pero están las cosas muy mal, pagamos muchísimo y yo siempre digo que si la gente realmente supiera lo que es, a lo mejor no se metía a hacerlo. Hombre, a ver, yo creo que tenemos en mente que es muy bonito ser el jefe, siempre y cuando tengas empleados y te vaya bien económicamente, pero claro, para que te vayas bien, primero tienes tú que sacrificarte un montón, poner un montón de pasta de tu bolsillo y echarle muchas horas. Eso es, y tener ese dinero, porque al final, bueno, yo capitalicé el paro, en mi caso todo ha sido gracias al trabajo anterior, pero ese dinero lo reciben mucho después. O sea, al final yo me metí a hacer esto, a hacer una obra, el local estaba el pobre hecho una pena, y claro, ponte a reformar, y el dinero vino después, entonces... Claro, porque has dicho que has estado, o sea, llevas 10 años en el sector trabajando. Eso, efectivamente. Vale, ¿y dónde has estado trabajando anteriormente? Bueno, en Getafe estuve muchos años, eso fue realmente mi escuela completamente. También estuve en Madrid, en sitios de alto standing. Y bueno, pues un poco al ver que ese no era mi mundo, ¿no? Decir, he llegado al top y para mí no es el top, ¿qué puedo hacer? Y ya decidí pues abrir esto porque al final a mí me mola la peluquería de barrio, de hablar, de conocer a la gente, de saber si mi clienta tiene un hijo, un primo y todo eso. Y esa cercanía es la que me gusta y un poco lo que yo quería. Pero ¿qué diferencia hay entre, o sea, porque entiendo que sí, ahora tienes tu propia peluquería en el barrio en el que te has criado, sí, y viene la gente pues de toda la vida y ya tienen los clientes fijos, como se podría decir. ¿Qué diferencia hay entre lo que tienes ahora y en la peluquería en la que estabas antes? Porque quieras o no, si tú sigues trabajando en esa peluquería, al fin y al cabo coges confianza con los clientes de allí. Efectivamente, a ver, son diferentes casos, ¿no? Al final en Getafe sí que mi jefe fue un buen profesor, por así decirlo, era un tío que pues se había dedicado a trabajar en los premios Goya y demás, y era un hombre bastante más humilde, no era esto de alto standing de trabajar con famosos y demás. Al final todo eso sí que es un mundo un poco más frío, o sea, aunque te conozcan y ya entables un poco más de relación, siempre hay cierta distancia que no tal. En Getafe, que es donde he estado la mayor parte del tiempo, allí sí que, joder, creé relaciones muy guays, incluso con mis compañeros, mi jefe y tal. Pero bueno, tenía que crecer y salir de allí, ¿no? Fue como mi escuela y al final tienes que volar. ¿Cuándo estuviste allí? ¿Tiempo? 4 años y pico. O sea, ya ¿en qué momento decides decir hasta aquí y decido jugármela y arriesgarme con un negocio propio? Pues al final yo creo que allí tampoco mejoraba mi condición laboral, ¿no? Pese a los años, ya que, joder, mi nivel de facturación era bastante alto. Y ya dices, bueno, pues tengo que salir de aquí, probar por mí misma, ¿no? Y también un poco, pues cuando ya conoces productos y todo eso y sabes con qué te gustaría trabajar, pues un poco lanzarte y decir, oye, voy a apostar por mi idea y mi concepto de las cosas, claro. Vale, y una vez que te lanzas a eso, cuenta a la gente, porque claro, autónomos supongo que hay bastantes en este país, sí, aunque los sajen como si pueden, cerdillos. sí. Explicar a la gente que no, que trabaje simplemente, pues trabaja, yo que sé, ya sea funcionario, ya sea, yo que sé, el típico currito. Explícales cómo, en plan, la cantidad de papeleo que es, impuestos, todo lo que conlleva abrir un negocio. Claro, o sea, primeramente licencias, obvio, o sea, tienes que al final al cambiar de negocio es muy difícil encontrar un local, ¿no? Pues en este caso que ya hubiera sido peluquería para no pagar todas esas licencias, entonces primeramente empiezas con licencias, obra,
bueno, lo que pagas por la obra y luego ya, pues claro, el trimestral, ¿no? Cada 3 meses es algo que nadie se imagina, nadie te cuenta y cada 3 meses viene Paco con las rebajas, como digo yo, y dice taca taca. Y aparte de mensualmente, que claro, hace años sí que claro, todo el mundo tiene el concepto de no, pagas 50 euros, ¿no? Yo creo que ya empezamos pagando unos 89, 90 euros, ¿sí? Y entonces, claro, eso al principio es un poco inviable porque tú no sabes quién va a entrar por la puerta y ya has hecho una inversión previamente. Claro, es lo que dicen de quien no llega no gana, pero claro, ¿a qué costo? Exactamente, o sea, y al final cuánto tienes que facturar, ¿no? Para poder, porque muchas veces te encuentras con que estás de autónomo pero tienes un sueldo normal, que por otro lado dices, bueno, tengo al final la facilidad de la libertad, ¿no? Por así decirlo, de decir, bueno, pues si un día me quiero ir a un curso y necesito cerrar o me quiero ir a un viaje o tal, pero que al final te encuentras pues y dando gracias que ganes un sueldo normal, ¿no? Porque hay gente que tarda años en ver esa rentabilidad del negocio, claro. Y yo creo que hay una cosa de la que no se habla, que aparte de lo que tú dices de que cuesta mucho conseguir un sueldo normal, aparte de la inversión que has hecho y tal, ya no es solo eso, porque si tú tienes un sueldo normal siendo empleado, que ya ves tú, vas a tu sitio de trabajo, haces tu trabajo bien, como tienes que hacerlo, tienes contento al jefe, te vas a dormir y ya está. En este caso no, o sea, lo que conlleva todo el papeleo que hay, conseguir el sueldo, tal, tú te vas a casa y tú sigues con el run-run, porque siempre, claro, es tu negocio. Siempre, sí, al final te vas a casa y oye, pues te encuentras gente que te escribe a las tantas de la noche, ¿no? Que no tienen ni por qué contestar, pero es que te sale naturalmente, o sea, tú has puesto tus ganas, tu energía, tus miedos, todo ahí en el asador y al final dices, joder, entonces sí que es verdad que te vas y ahora ya no lo hago tanto, pero al principio era agendar citas, al final tengo una agenda virtual, entonces agendar citas a lo mejor a las 11 de la noche, ¿no? Y ya no solo eso, el irte a casa y estar pensando, pues eso, hay que crear un mejor contenido para Instagram, porque esto es algo que hoy en día es que es obligatorio, claro, ¿no? Si no parece que no trabajas. Entonces siempre hay cosas que tienes en mente y proyectos que pues tienen que ir saliendo, claro. Claro, tiene que ser complicado porque al ser una peluquería, como tú dices, la de alto standing, sí que puedes moverte mucho más por redes sociales, pero aquí una peluquería de barrio que ya ¿no? Yo qué sé, la típica señora de 50, 60 años no usa las redes sociales. Exactamente. ¿Cómo llegas tú a ese público ahora mismo? Claro, ese perfil es más complicado y además yo creo que ya es otra generación que actúa de una manera diferente, me refiero. Sí que ellas tienen el concepto de no te escriben por Instagram para coger una cita o no, directamente se pasan, incluso les gusta un poco pues consultarte qué me harías, cómo me ves el cabello y demás, ¿no? Eso es otro concepto y ese rango de edad yo creo que es más a pie de calle lo que entra. ¿Y cuál prefieres tú? ¿La gente que viene y te dice hazme esto y ya está? O oye, mira... Bueno, un poco todo, o sea, a mí al final lo que me gusta es crear un poco una asesoría, como yo digo, y sentarme y personalizar ese trabajo, ¿no? O sea, aunque sea una pelu de barrio, yo no quería ese concepto de despachar gente como si fueran ovejas, como digo yo. Sí que me gusta sentarme con todo el mundo y dedicar un poco ese rato de, bueno, ¿qué queremos conseguir? ¿Este tono es el que quieres o es a donde hemos llegado y no te gusta? Y a raíz de ahí trabajar. Y la gente sí que agradece porque al final son 10 minutos que te hacen ver pues cómo llegar a una idea, ¿no? De cómo queremos que quede y no en todos los sitios lo hacen y yo creo que la gente con eso pues está muy contenta. Bueno, pues sí, lo que dices, mientras esté cómoda la gente cuando venga aquí, ya sea un público más mayor o un público más joven, pues... Todo bienvenido y... No hay problema. Sí, volviendo al tema que habías dicho anteriormente de lo de que los autónomos lo tienen más complicado y todo eso, tú ahora mismo, como propietaria de este negocio, ¿qué piensas o qué cambiarías para facilitar ayudas a los autónomos y todo eso? Bueno, primeramente creo que hace falta información, o sea, que nos cuenten un poco lo que es, que nos cuenten por dónde empezar, porque al final tú te encuentras, claro, sí, yo lo tenía muy claro, desde que era pequeña yo tenía claro tener mi peluquería, pero es que no sabes a dónde acudir, no sabes a dónde hay que ir a hacer papeles, no sabes, entonces no sé si esa educación falta por parte de la propia escuela, ¿no? Que nos enseñasen un poco, que hubiera una asignatura bueno, estaría mal que nos enseñasen en el instituto al menos lo que es la declaración de la renta. Exactamente. Porque luego, como lo hagas mal, encima te vienen a ti con las rebajas y dices, pero es que no tengo ni puta idea de hacer esto. Exacto, y lo lees y dices, ¿de dónde me viene, no? Y así es un poco todo hasta que ya te metes en el mundillo y bueno, yo al final... porque cuento con un gestor, que sí que lo vi súper necesario desde el principio, o sea, al final es una información a la que no puedes acceder
si accedes es un mundo enorme, entonces el gestor pues al final te va un poco guiando y te ayuda, pero es muy, muy complicado, o sea, no saben ni por dónde empezar. O sea, que consideras que a día de hoy lo que viene siendo, no el gobierno, ¿vale? Porque ya es muy, muy global y muy nacional, pero sí que consideras que ayudas, entre comillas, no es que haya para los autónomos. Ayuda no hay ninguna, hay una de jóvenes emprendedores que de hecho yo la solicité y años después aquí estoy, no tengo ni noticias de ni si se ha aprobado, o sea, no tengo ni idea. No cuento con ello. O sea, aquí encima de sajarte lo que hacen es, ala, búscate tú la vida, pero claro, si te va bien, ya vengo, pero vengo ahora. Ya vengo y te pido los cuartos, sí. Así. Bueno, y luego, quitando el negocio de ahora, has dicho que anteriormente, antes de abrir esto, entiendo que has estado unos 8 años trabajando y... Sí, eso es. Empecé con 16, yo tenía clarísimo que era mi pasión, mis padres también lo vieron claro, entonces a la vez que estudiaba me metieron en una academia privada de peluquería. Entonces estuve pues estudiando y trabajando y nunca salí del mundillo, o sea, realmente desde que inicié ahí a trabajar y eso es lo que me ha dado las tablas. Los sitios en los que he trabajado, compañeros, al final de todo el mundo vas cogiendo un poquito de nociones y de esta persona me gusta esto, de la otra lo otro y... ¿Y cómo ves este mundo? Quitando una peluquería de barrio, o sea, fuera ya se está trabajando en alto standing, el mundo de la peluquería a la hora de cobrar, a la hora de currar horas y etcétera, o competitividad entre distintas peluquerías, ¿cómo lo ves? Yo creo que a los peluqueros siempre nos da miedo cobrar. Creo que eso es así. O sea, sí que las peluquerías de alto standing, yo siempre lo digo, mis mechas aquí y en el otro sitio son las mismas. Allí valían 300 euros, aquí el ticket medio de unas mechas con hidratación y demás no sales ni pagando 100 euros normalmente o los 100. Bueno, también quería preguntarte, o sea, porque es algo que me interesa a mí personalmente mucho y ya como en podcast lo estoy haciendo aquí, pues te pregunto. Divino. Que el tema del apoyo en la familia, amigos, etcétera, a la hora de tomar un riesgo como es abrir un negocio, ¿cómo te fue? Bueno, la verdad que te encuentras de todo. Yo por suerte mi familia es genial, tengo amigas que también ha habido gente que se ha ido de mi vida a raíz de esto, ¿no? O sea, yo tenía claro, cuando tú quieres algo te tienes que sacrificar. Obviamente el tiempo que yo tengo en general es mucho menor a antes y no se puede hacer nada, ¿no? Tenemos la creencia de, no, montar un negocio al final no te sobra tiempo. O sea, como hablábamos, siempre tienes cosas en la cabeza y eso exige, pues, que mucha gente al final viene a verme aquí a la peluquería, ¿no? Y quien está dispuesto a eso, pues fenomenal, y quien no, pues inevitablemente a lo mejor nos hemos tenido que distanciar. Yo por suerte tengo muy buenas amigas que han venido aquí a pintar, a montar las sillas, a lo que ha hecho falta. Mi familia me ha apoyado en todo, los pobres míos sin tener ni idea, porque al final es diferente a lo mejor, ¿no? Cuando vienes de una familia de empresarios o de que ya tienen... pues ya llevan una carrera, en este caso, ¿no? O sea, mis padres son mi padre es funcionario, mi madre es empleada normal, entonces, y bueno, pero sí me han apoyado y sí que, pero al final tienes que saber que es un camino que vas a caminar solo, es así, y que como extra alguien viene y te ayuda, pues genial, bienvenido sea, ¿no? Pero... Claro, toda ayuda bienvenida, pero es la hostia, al fin y al cabo, si te la pegas tú. Claro, y los miedos y las noches yo sola en mi casa llorando son mías y solo lo sé yo y eso está ahí, claro. O sea, que el meme de ser tu propio jefe no es a veces tan gracioso como... No, para nada. O como digo yo antes, cuando era empleada, yo me levantaba, me hacía mi café, ¿no? Y empezaba mi mañana. Y ahora es hacerme mi café y ya estar mirando las cuentas, a ver cuánto ha entrado, cuánto me han quitado, cuánto hay que mover a un sitio, a otro y sí, es que es así. O sea, poniéndolo en una balanza, piensas que, o sea, ahora mismo supongo y entiendo que sigues poniendo en una balanza montar tu propio negocio. Pero a la hora de la tranquilidad, ¿por dónde irías más? A ver, yo lo volvería a hacer 1000 veces, pues porque creo que si no hubiera sido algo pendiente que se me hubiera quedado ahí, ¿no? De decir que hubiera pasado sí, y creo que es la peor duda que se puede tener en la vida, pero sí que a nivel tranquilidad, hay días o rachas de tu vida que a lo mejor a nivel personal vas más desbordado por otros motivos que dicen, mira, tiraba toda la basura, ¿no? Me ponía a trabajar para otro y ya está. También lo que te digo, depende de lo que te pese. Yo nunca he pensado hacerme rica con esto, ni mucho menos, pero al final quiero calidad de vida y dinero, ¿no? Un poco que vaya de la mano, es mi idea. O sea, prefiero ganar menos y tener más libertad y poder
tener un sábado libre que no, pues eso, al final. Claro, es lo que hablábamos antes, a día de hoy, en la sociedad en la que estamos, la salud mental es muy importante y se está dando más visibilidad a que cualquier persona ir al psicólogo o lo que sea es muy importante. A eso me refería con el tema de la tranquilidad, de que quieras o no, joder, no es solo montar tu negocio, llevar bien tus cuentas, es que mentalmente te puede tocar mucho y... Sí, yo creo que tienes que ser una persona un poco con un mundo interior y que te trabajen, ¿no? Yo actualmente no estoy yendo al psicólogo pues porque, bueno, creo que lo estoy llevando bastante bien y no lo necesito, pero épocas de mi vida, por supuesto, que he ido al psicólogo, lo veo una herramienta que es genial, que viene muy bien, yo me ha hecho falta y si me vuelve a hacer falta volveré a ir, ¿no? Y ya está, y yo creo que ahí es un poco pues la fuerza de tu mente y que seas una persona que se ha trabajado un poquito a sí misma y poder tirar, si no igual sí te queda grande. Y como todo, o sea, hay días y días, ¿no? Hay días que te levantas y también es cierto que a mí me encanta mi profesión, entonces yo tengo un mal día y abro la puerta y soy feliz. Y es que esto es una realidad. O sea, no, también es la mentalidad con la que afrontes día a día y los problemas. Pero exactamente. Hablando de psicólogos, igual que hablé con Manu en la entrevista anterior que hicimos, Sí. Los peluqueros, que o no, soy ciertamente psicólogos en ciertos momentos de la vida. Somos psicólogos hasta de clientes que son psicólogos, o sea, claro, real, me ha pasado. Llega cualquier persona y cuenta aquí se cuenta su vida o cualquier problema que tengas y no sé si espera simplemente que les escuchéis o que les deis incluso hasta una opinión. Sí, yo creo que siempre buscan una segunda opinión, ¿no? Y hay veces, o sea, también es saber un poco eso, el no irte cargado a casa, ¿sabes? Porque hay días que dices, es que como me carga al final llevo encima puesto lo de otros, ¿sabes? Entonces un poco, pues mira, salir de aquí y dejar lo que me han contado dentro y me voy a mi casa y yo intento decir, mira, soy Irene, pero en el momento que salgo por la puerta ni tengo una peluquería ni soy Irene, ¿sabes? ¿Cómo afrontas eso a la hora de que, porque entiendo que, joder, tendrás confianza con bastantes clientas y te cuentan, pues, anécdotas graciosas o tal, pero cuando llega una persona que te cuenta un problema que dices tú, ostras, ¿qué panorama tiene esta persona? ¿Cómo lo afrontas tú? Porque claro, entiendo que estás concentrada haciéndole lo que sea y encima escuchándola y diciendo, vaya panorama tiene aquí... Me ha pasado, o sea, de hecho, pues a lo mejor de estar aplicando un tinte, ¿no? Lo que sea y bueno, ¿y qué tal todo? Pues se ha muerto mi marido, ¿no? Y se echa a llorar y tienes que parar y darle un abrazo a esa persona y bueno, y pues a ver, ¿no? Yo al final creo que soy una persona demasiado empática, entonces sí que es verdad que me sale natural. O sea, quizás otra persona que sea más reacia a eso, porque sí que he tenido compañeros o compañeras que les cuesta más, ¿no? Yo es que me sale natural, pero sí que es verdad que hay veces pues que te cuentan cosas o pues eso, pues mira, se murió mi marido ayer y cómo te vas a ir a casa normal, ¿no? Claro. Ya te vas cargada de eso y pensando, madre mía, lo que es quedarse viudo, tal cual, sí. Sí, es una opinión mía personal y quien no esté de acuerdo, pues bueno, todo es respetable, quieras o no. Así que aquí en este podcast tenemos libertad de decir lo que queramos, siempre con ciertos límites, pero sí. Pienso que a día de hoy le damos más importancia a la salud mental y que vayamos al psicólogo y todo eso, porque yo personalmente pienso que vivimos en una sociedad que es muchísimo menos empática que antes. Sí, ahora mismo pienso que somos mucho más egoístas, que vemos a alguien con un problema o si le ayudamos ya es porque buscamos algo luego nosotros después, o pues sinceramente dice, mira, yo tengo mis problemas, a ti que no te cuesta nada acercarte y echar una mano a alguien. Yo lo veo igual, o sea, pero me ha pasado a nivel, pues ir en el autobús que se caiga una señora y la gente así mirando el móvil, ¿sabes? Y dices un poco en qué sociedad vivimos y lo peor es que yo al final cogemos niñas de prácticas y tal, ¿no? Y entonces ahí ves un poco las generaciones que vienen y es cierto que son generaciones que están acostumbradas pues eso, a relacionarse con un móvil. Cuando dices, yo por lo menos, yo lo veo una suerte que hemos crecido pues en la calle jugando y rompiéndonos los piños, como digo yo, y tal, y eso, joder, pues te hace tener otro tipo de relaciones, otros vínculos, el saber entrar a un sitio y hablar bien, y yo es que lo veo básico. Sí, sí que es verdad que si ves la juventud, o sea, básicamente nosotros los que somos yo creo que entre el 95 y el 2000 o así, que somos los que hemos vivido ese cambio de las redes sociales, de estar en la calle y todo, lo vemos a día de hoy con la juventud, pero yo no solo lo veo en la juventud, sino que yo pienso que ya el tema de las redes sociales, de los móviles y todo, nos ha cambiado todo absolutamente, porque ya da igual que tengan la gente con 40, 45 años, yo la veo también totalmente desquiciada a día de hoy. Ya no sé si es por las cosas que han pasado, por el ambiente que se puede vivir, pero pienso que hay un cambio de sociedad impresionante.
Sí, a ver, yo creo que también, pues hablando de todo en general, es que no lo tenemos fácil los jóvenes para No, la verdad que todo no. a la hora de vivienda y de tal, o sea, está la cosa imposible. Entonces dices, antiguamente, o sea, antes, pues sí, costaba igual comprarse un piso, ¿no? O tal, pero se acababa consiguiendo. Y ahora es que no ves. Pues nada, continuamos, que es que hemos tenido una pequeña interrupción, es lo que tiene un negocio abierto al público, que llegan y te tocan a la puerta y no hay problema. Estábamos diciendo que, hablando de otras generaciones, los que son más mayores que nosotros, a partir de los, bueno, 35 no creo, pero los 40 para arriba, que piensan que tenemos muchas más facilidades que ellos, por el tema de que el acceso a internet, todas las ayudas que hay ahora y eso, pero yo creo que lo tenemos mucho más complicado porque antes los bancos te regalaban la hipoteca, Totalmente. así pasó en su día, y es que ahora mismo no se construye vivienda y lo único que hace es subir el precio, es que no empieza a bajar. Efectivamente, sí. Al final, pues es eso, o tienes la suerte de tener familiares que tengan pisos y tal, o es que lo ves inviable, porque para dar una, o sea, tampoco podemos ahorrar, que yo creo que esto es algo que antiguamente sí que se ahorraba y ahora más bien vives al día, o sea, es así. Entonces es que está muy, muy difícil. Yo no creo que lo tengamos más fácil que antes. También es cierto que esto lo hablo mucho pues, con clientas, ¿no? de esa generación, que creo que antes sí se privaban de más cosas y ahora somos más conscientes un poco de, pues eso, ¿no? De la balanza esa de trabajar y disfrutar de la vida. Entonces sí que también es cierto que viajamos, que nos movemos y tal, a lo mejor antes tampoco se movían tanto, pero también la gente tenía su casa aquí y su casa de fin de semana del pueblo, ¿no? Claro. Y eso ahora no existe, entonces... Sí que es verdad que ahí, lo de las facilidades que hablaba antes, sí estoy de acuerdo. Yo creo que ahora disfrutamos, entre comillas, más por el tema de que tenemos más facilidades a la hora de cogerte un vuelo por 25 euros a Oporto, a Roma o lo que sea, y disfrutas de una manera mucho más distinta que antes. Es verdad que ahora tenemos una visión de la familia distinta. Sí, muy antes las familias eran mucho más amplias y ahora, pues si tienes uno y los que quieran tener. Claro, es que no puedes tampoco, o sea, al final dices, hasta a mí, yo siempre he pensado que me gustaría ser madre, pero también te planteas a qué mundo le traigo, ¿no? O qué voy a... Si al final, y te hablo pues de gente que tenemos un oficio bien tal y en este caso yo, por ejemplo, mi pareja también, y aún así yo lo veo inviable a día de hoy, o sea, pienso en tener hijos y pienso, la hija soy yo, o sea, no. Como mucho tienes alguno que dice, a ver si me sale futbolista algo vivo de él, así Totalmente, que... ya vivir de la renta, ¿no? Sí. Hablando de clientas, como hemos dicho que estoy psicólogo en los peluqueros, así para cerrar el podcast, ¿alguna anécdota así graciosa que tengas con alguna, ya sea o de la de alto standing o aquí de barrio? Bueno, me ha pasado de todo, o sea, sí que es verdad que tengo que dar gracias, tengo muy buenas clientas, es cierto que al final, como hacemos un poco de psicólogos, al final hay hasta con gente que acabas desarrollando una amistad, ¿sabes? Y me ha pasado pues de estar aquí a la puerta fumando con una clienta y que hubieran unos obreros y ponernos a hablar con los obreros que me pedían el teléfono y ella se metía a defenderme, ¿no? Mi niña, tal, pues bueno, cosas así del día a día que te surgen en la propia pelu que son súper graciosas. Luego ya a nivel, pues cotilleos y cosas de esas, es que os puedo decir de todo, sí. Se liga mucho en la peluquería, eso es real y bueno, y luego pues de que te cuenten de todo, desde cuernos hasta que el hijo se ha ido de casa, hasta que sí, o sea, así como concreto que me acuerde de algo súper tal, no, pero... O sea, no tiene ninguna que te haya marcado, has dicho, joder, es que está... No, así de marcarme muchísimo, no, sí que es verdad que bueno, pues he tenido algún compañero que no es Manu, es de otro salón, ¿vale? Algún compañero hombre que sí que ha tenido ahí alguna aventurilla con alguna clienta y en deshoras hasta dentro de la propia peluquería porque teníamos llaves todos los empleados, ¿no? Y de llegar a lo que era la cabina de estética y encontrarte, pues eso, el papel revuelto, mi compañero con unos pelos que flipas y decir, bueno, qué bien. No vamos a decir que no lo intenté con Manu, pero medio calabazas, así que nada, te quería, aparte de agradecer lo de que nos hayas cedido el espacio para el podcast y todo eso. A vosotros siempre. Quería, nada, para terminar con ello, decirte que, joder, cualquier cosa que queráis reivindicar a la hora de sea autónomo, ya sea cualquier persona que tenga un empleo o que tenga un contrato que no sea el dueño de la empresa, que aquí tenéis un espacio para pues, desahogaros, haceros ver, oír, porque considero que si no nos hacemos oír y no nos hacemos virales, complicado.
Es muy necesario, al final es como todo, ¿no? Nos quejamos un poco del mundo del móvil, de las redes, y hay que saber o bien usarlo como una herramienta o como algo destructivo, y esto es usarlo como una herramienta, entonces lo veo súper importante y hacéis un trabajo muy guay, tío. Sí, a ver, a día de hoy es que ya no somos el único podcast, ni mucho menos, y menos con lo que trabajamos, porque tampoco hacemos muchos por el tema de que trabajo, estamos fuera, etcétera, y no nos da tiempo, pero hay muchos otros que sí que lo hacen, pero la única reivindicación que hacen es con famosos o con tema todo de política y tal, y aquí ya no es un tema de votes a un partido, votes a otro, es simplemente de que, joder, que si ponemos todos un poquito de nuestra parte, sí que podemos buscar cualquier tipo de ayuda. Si en el Congreso dejasen de pegarse unos con otros y se pusieran un poquito a trabajar, que es lo que hacemos los demás para al final pagar a todos estos. Para mantenerles a ellos, pues eso. Así que nada, no sé si quieres a decir algo ya sea a tus amigas, a tu familia, bueno, a tu pareja. Nada, agradecer a todo el mundo que me ha apoyado en todo este tiempo, a quien no también. Creo que al final todo esto me ha hecho crecer muchísimo. Si miro atrás, todo el mundo que me conoce me lo dice, que soy otra persona, incluso para mejor. Y bueno, nada, pues eso, que seguiremos luchando, que nos vais a ver en todos los sitios que nos den visión y voz, y que no podemos parar, que somos el futuro y se nos tiene que ver y nos tenemos que hacer notar, así que vamos a dar guerra. Pues nada, quien quiera pasarse por aquí y ver los precios o preguntar lo que sea, esto es Calle de los Cantos número 20. Número 20, eso es, Fiorito Estilistas, aquí estamos para asesoraros y hacer cosas muy guays, hay muchas peluquerías, pero la esencia de esta mola pues ya sabéis, si queréis venir por aquí, Calle de los Cantos número 20 de Alcorcón, cerca del Mercadona, pues eso ya lo ubica todo el mundo. Y pues nada, chicos, hasta la próxima y nada, esperemos que sea más pronto que tarde. Gracias.